Hermanos, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes en este día. Continuamos estudiando la segunda carta de Pedro en el capítulo 3. Voy a leer el versículo 1 y versículo 2 en esta vez. Dice la palabra de Dios así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. En esta ocasión quiero meditar sobre la necesidad de tener un entendimiento despierto. El propósito de Pedro de escribirle a los hermanos una segunda vez fue despertar su entendimiento. Y como la palabra enseña y como vimos la semana pasada, esto no es cuestión de hacerlo una vez y ya estuvo, sino que se necesita hacerlo una y otra vez. Ya que Pedro fue dirigido por Dios a escribir, Pedro sabía que había necesidad de despertar el entendimiento de los hermanos para que ellos recordaran las palabras dichas por los profetas y el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo dado por sus apóstoles. Todo aquel que cree en el Señor Jesús es porque ha conocido la verdad y la verdad le ha hecho libre. Así dijo el mismo Señor Jesús en Juan 8:32. Libre de la esclavitud del pecado, libre de las tinieblas, libre de la generación perversa, libre del poder que antes tenía el mundo y Satanás sobre nosotros. Las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas a personas que habían conocido la verdad y que habían vuelto a nacer por la obra que hace la palabra de Dios en el corazón del hombre. Por eso es que en los pasajes que leí la semana pasada, vimos que los apóstoles les decían a los hermanos en sus cartas: ustedes ya conocen todas estas cosas que estamos escribiéndoles. Y ahí conocer no solamente se refiere a ese conocimiento intelectual, sino que también se refiere a que los hermanos habían creído en la verdad y se habían convertido al Señor de todo corazón. ¿Se acuerda que Juan les dice a los hermanos: no os escribo como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis? Bueno, como todo hijo de Dios conoce la verdad, lo que Pedro hace al despertarle el entendimiento a los hermanos es que les exhorta a entender la verdad y dejar que la verdad dirija sus vidas. Dicho de otro modo, tener un entendimiento despierto significa entender la verdad que ya conocemos y vivir nuestra vida de acuerdo a esa verdad. En el mismo capítulo 3 de la segunda carta, después de decirle a los hermanos en ambas cartas: yo despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, Pedro les dice a los hermanos y les pide que recuerden las palabras de los profetas y las palabras de los apóstoles. Y note bien esto: Pedro no está recurriendo a nada nuevo ni a enseñanzas nuevas. Su exhortación se va a basar en las palabras dichas por los profetas en el Antiguo Testamento, y su exhortación se va a basar en el mandamiento del Señor Jesucristo que fue dado por sus apóstoles. Entonces, Pedro les dice a los hermanos: recuerden las palabras de los profetas y recuerden el mandamiento del Señor Jesucristo, y entiendan que vendrán hombres que cuestionarán la fidelidad de la promesa del Señor. Eso les dice él en el versículo 3 y el versículo 4. Todo esto lo vamos a estudiar más adelante si Dios lo permite así, pero ahorita solamente quiero ilustrar para que tengamos una idea general de lo que Pedro está haciendo aquí. Recuerde, Pedro pretende despertar el entendimiento de los hermanos. Al despertar su entendimiento, lo que Pedro hace es que quiere que ellos entiendan la verdad que han conocido
y que vivan de acuerdo a esa verdad. Entonces Pedro les dice, recuerden las palabras de los profetas y los apóstoles, para que entiendan que vendrán hombres burladores, para que entiendan que las cosas no permanecen así como desde el principio de la creación, como estos hombres burladores pensaban. Y eso se los dice en el versículo 5 y 6. Para que entiendan de que este mundo perecerá en el fuego. Versículo 7. Para que entiendan que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo 8. Para que entiendan que Dios cumplirá su promesa. Versículo 9. En el versículo 15, Pedro les dice, tened entendido, escuche bien, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Conocen la verdad y Pedro quiere que entiendan la verdad. Si entienden todo esto, entonces Pedro prosigue a decirles de que deben de vivir de una manera de acuerdo a esa verdad. Entonces, Pedro ya les dijo a los hermanos, entiendan esta verdad, y ahora quiere que los hermanos apliquen ese entendimiento a sus vidas. Y por eso es que en el versículo 11, él les dice, ustedes deben de vivir de una manera santa y de una manera piadosa. En el versículo 12 les dice, ustedes deben de esperar y apresurarse para la venida de el día de Dios. En el versículo 17 y 18, Pedro les dice así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es decir, tener el entendimiento despierto también significa poder discriminar o distinguir la verdad del error para no ser engañados por los falsos profetas y maestros y por las doctrinas de demonios, como le dice Pablo a Timoteo. Pedro también les dice a los hermanos que deben de procurar con diligencia ser hallados por el Señor sin mancha e irreprensibles y en paz. La carta a los Efesios dice algo similar. Escuche lo que dice Efesios capítulo 4 del versículo 17 al versículo 21. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de perder toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Pablo les dice a los hermanos efesios, no anden o no vivan como los otros gentiles viven. Y aquí los otros gentiles se refiere a los hombres que no eran judíos y que no habían creído en el Señor Jesucristo. En el versículo 21 Pablo les dice, ustedes oyeron y fueron enseñados conforme a la verdad que está en Jesucristo. Es decir, estos efesios, a la diferencia de los demás que vivían en Éfeso, conocían la verdad. Y Pablo les reprende y les llama la atención diciéndoles, si en verdad conocen a Jesús y han aprendido de él, entiendan que no deben de vivir como los hombres que no conocen la verdad. Y Pablo les explica que la forma de vivir de los otros gentiles se debe a que tienen un entendimiento entenebrecido o oscurecido o cegado, no solo por la ignorancia de la verdad que hay en ellos, pero también por la dureza que muestran hacia la verdad. La rechazan, la resisten, optan por no creer la verdad.
Si los efesios conocían y habían creído en esta verdad y la entendían, entonces podían llegar a practicar lo que dice Pablo desde el versículo 22 en adelante. Pablo les dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo les dice a los hermanos efesios: no vivan como vivían antes, obedeciendo los deseos engañosos de la carne, sino vivan de acuerdo a la justicia, a la santidad y a la verdad, porque este es el fruto de la nueva creación de Dios en nosotros. Pablo le sigue diciendo en el versículo 25 así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26 en adelante: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Vea cómo la palabra de Dios, que es la verdad, está instruyendo al creyente en la manera que se debe vivir nuestra nueva vida. Versículo 30 le dice a los hermanos efesios Pablo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Desde el versículo 1 al versículo 8 del capítulo 5, Pablo sigue diciendo así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Escuche lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está haciendo lo mismo que Pedro hace en su segunda carta. Está despertando el entendimiento de los hermanos y les dice: ustedes saben, en el versículo 5 les dice: porque sabéis esto. Ustedes saben, les dijo Pablo a los efesios, que ninguno que practica la fornicación, la inmundicia, la avaricia y la idolatría entrará al reino de Dios y Jesucristo, sino más bien sufrirá la ira de Dios. Por eso, no participen en estas cosas, porque ustedes ya no están en las tinieblas, sino en la luz. Y ahí las tinieblas se refiere a la ignorancia y la luz se refiere al conocimiento de la verdad. Si conocen la verdad, anden o vivan como hijos de la verdad. El versículo 9, Pablo dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. O sea, en vez de participar en estas obras de la carne,
la inmundicia, la fornicación, la avaricia, la idolatría, Pablo les insta a los hermanos y les recuerda que lo que produce el Espíritu en la vida de los hijos de Dios que conocen la verdad es bondad, justicia y verdad. Del versículo 10 en adelante, Pablo siguió diciendo: comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El versículo 14 habla de la obra que Dios ha hecho en cada uno de sus hijos. El versículo 14 es una cita del Antiguo Testamento, de Isaías capítulo 60 y versículo 1. Dios nos ha despertado del sueño espiritual, nos ha levantado de la muerte espiritual, y la luz de Cristo nos alumbró en nuestro corazón y nos iluminó nuestro conocimiento con la verdad de la gloria de Dios y de su Hijo Jesucristo. Ya que Dios ha alumbrado en cada uno de sus hijos con la verdad, es incorrecto que nuestro entendimiento esté adormecido sobre la verdad. Por eso es que Pablo exhorta a los efesios que la manera de vivir de los hijos de Dios debe reflejar sabiduría, en el versículo 15, y debe de reflejar entendimiento de la voluntad de Dios, versículo 17. Por supuesto, la voluntad de Dios, de cómo debemos de vivir nuestra vida, se expresa en su palabra, en las Sagradas Escrituras. Entonces, con esta enseñanza, hermanos, lo que pretendo hacer es despertar su entendimiento. Ya que conocemos la verdad, debemos de entender la verdad y vivir nuestra vida de acuerdo a ese entendimiento sobre la verdad. Que el Señor le bendiga.